Pero sin motivar no vas a... No, por eso decía que cuando... Mejor espera y lo conectas. Porque no vas a poder grabar la música. Buenos días, hermanos. Pues pongámonos de pie para alabar a nuestro Señor Jesús el día de hoy. Amén. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabad a Él. Alabad por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y para la vez cantar. Amén. Nuestro Dios es digno de alabanza, hermano. Has buscado la paz y vivido solas y deseas que
Solo así tú tendrás tu descanso solas y suplitas delicias de amor. Para amar con Jesús y gozar de gratitud y vivir libre de la maldad. Quiero aprecio al alma para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y soledad y suplitas delicias de amor. Podremos saber y podrás sentirte la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor, de bendito Señor, sin mentirnos en consagración. Ya puedes en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y soledad y suplitas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor para las olas del mar. Y verás lo que es de sentarte a sus pies cuando traigas tu toda la altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y soledad y suplitas delicias de amor. Bueno, probando, probando. ¿Sí se oye? Probando, probando. ¿Sí se alcanza a oír? Probando, probando. ¿Sí se oye? Buenos días, hermanos. Me da gusto estar con ustedes.
Es un gran privilegio estar aquí con ustedes de veras. Los hermanos de San Antonio, de Freeborn, los mandan sus saludos. Nosotros en la iglesia oramos por ustedes todas las semanas, especialmente por el ministerio que están haciendo en el hospital. Nos ha sido tremenda bendición y un gran placer poder participar de cualquier forma que hemos podido con ustedes en eso, ser colaboradores, aunque sea en lo poco que tenemos. Nos ha sido una tremenda bendición. Mandé fotos, fui con los hermanos el jueves, la noche, y mandé fotos de lo que están haciendo. Los hermanos están muy animados, mandaron sus bendiciones a ustedes y diciendo que están orando por ustedes y que esa obra tenga muchísimo éxito para el Evangelio, para el reino de Cristo y también en la vida de estas personas. Pues nos da gusto poder participar con ustedes en esas cosas y les agradecemos que nos den esa oportunidad a nosotros participar. Empezamos anoche por los que estuvieron presentes o los que vieron en Facebook. Y si no lo han visto, pueden ir los hermanos lo subieron al Facebook y pueden ir y ver la discusión, la conversación que tuvimos anoche sobre filosofía, sobre aprendizaje y sobre cultura. Y estamos hablando, todo lo que vamos a estar viendo a través de esta semana en realidad va a ser muy cimentada o muy basada sobre esos cimientos, esos fundamentos, especialmente el fundamento de nuestra interacción con la cultura en la cual nos encontramos. Hoy, esta mañana, primero les quiero hablar sobre el tema de la idolatría. El tema de la idolatría. Yo creo que los evangélicos, no todos, pero muchos, incluyéndome a mí por muchos años, quizá algunos de ustedes, no sé, pero yo creo que muchos evangélicos hemos cometido un grave error en cuanto a entender lo que es la idolatría. Yo quiero tratar de mostrar a través de las Escrituras y a través de la razón qué es idolatría bíblicamente. Esto quizá parece muy sencillo. Muchos quizás son de la opinión, quizá tú aquí, no estoy acusando a nadie, pero porque mira, yo así lo pensé por muchos años, hasta hace muy poco. Entonces no piensen que estoy aquí regañando o viendo mal a nadie. Yo entiendo, si tú eres de esta opinión que ahorita voy a expresar, yo era de esa opinión y si quedas después del día de hoy convencido que yo estoy equivocado y así siempre como has creído está bien, no hay problema. Pero yo siempre pensé por mucho tiempo que la idolatría es básicamente los ídolos, las imágenes. Que las imágenes son idolatría y podemos resolver el problema con deshacernos de las imágenes. Quitas las imágenes, tíralas a la basura, se resuelve la idolatría. Y eso es idolatría. Ahora, unos quizá aquí ya son más sofisticados y ya han entendido, no, idolatría no es la estatua. Porque Pablo mismo dice que el ídolo no es nada. ¿No dice ese? Él dice, mira, si hay en la calle un kermés, ahora ellos no lo llamaban un kermés, pero era básicamente la misma cosa. Si tienes en la calle, en la vecindad, un kermés y te invitan a comer la comida y quieres comer, come. Porque el ídolo no es nada. La comida lo hizo Dios. Dios hizo todas las cosas. El ídolo es una ficción en la mente de personas supersticiosas y no puede contaminar ni puede bendecir la comida. La comida la bendice Dios. Dios la hace. El cristiano lo recibe dando gracias a Dios y no hay ningún problema. Ahora, él también en otro lugar aclara que si nuestra participación en tales cosas pudiera causar una caída, un tropezadero a alguien, entonces deberíamos no participar conectados. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a México, por ejemplo, de evangelistas, nosotros tuvimos, y no fuimos todos, y el americano tiene mal nombre a través del mundo de ser así.
Yo he hablado con muchas personas de otros países, de otros continentes, y todos ellos tienen una idea muy mala de los americanos y bien merecida, porque los americanos muchas veces van a otros lugares, otras culturas, otros países, y ellos quieren que todo el mundo se les acople a ellos y no ellos. No todos son así, no todos son así, pero muchos sí son. Y entonces con muy poco reflexión hacia lo que las personas pensaban que eran sus costumbres, que eran sus culturas, y tratando de entrar dentro de su cultura es lo que debería haber hecho, y yo no hice eso muy bien en mucho de mi ministerio. Y entonces eso es donde tenemos que ir buscando no causar ese escándalo en ninguna de las cosas. Debemos nosotros, tenemos que correr el balance entre no nada más hacerse como los del mundo, hacerse como los inconversos, y a la vez tenemos que vivir dentro de la cultura en la cual están. De otra manera, como Cristo dijo, y Pablo también habló, sería necesario irnos hasta salir del mundo. Y eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Nos llama la Biblia a ser sal en la carne, de ser levadura en la masa, no fuera de la masa. La levadura no tiene ningún poder fuera de la masa, ninguna utilidad. La sal no tiene ninguna utilidad si no está sobre la carne. La luz solo tiene utilidad si se encuentra en el cuarto. ¿Sí? Nosotros demasiadas veces queremos ser luz fuera del cuarto, sal fuera de la carne, levadura fuera de la masa. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos más impacto? ¿Por qué no tenemos más influencia? ¿Sí? Pero no podemos nada más hacernos de la masa, no podemos hacernos de la oscuridad. Tenemos que ser, entonces si ven en estos ejemplos bíblicos, hay esa tensión entre que estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Y eso no es fácil, eso va a requerir mucha inteligencia. Aquí entra muy bien la enseñanza de Pablo en Efesios. Pablo en Efesios dice que no debemos ya andar como los gentiles en la vanidad de su sentido. Ahora, esas son palabras viejas y es una frase idiomática que quizá algunos no lo han pensado bien o no lo han meditado, nada más lo leen. Deben meditarlo un poco más, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que cristianos no pueden ser como los inconversos, que nada más viven sus vidas sin pensar. Es lo que significa eso. Vanidad de tus sentidos significa una mente sin cerebro, una cabeza hueca. No puedes vivir tu vida como los gentiles, como los inconversos, con la cabeza hueca. Por eso suena mucho más ofensivo cuando yo lo digo. Pablo tiene una manera de decirlo más suavecito, más bonito, ¿verdad? Pero básicamente él está diciendo la misma cosa. Y esto entra a lo que hablé poco anoche. El mundo, los inconversos, especialmente los que son educados, los que han ido a la universidad, son sofisticados, ellos te van a querer convencer que los cristianos somos los ignorantes, los necios y los que no piensan. Y en algunos casos tienen razón, y eso hay que resolverlo. Y eso, mucho de lo que estoy hablando en esta semana se trata de eso. Los cristianos no deben ser los más mal informados de la colonia. Tú no tienes que ir a la universidad para ser bien informado. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más después, no quiero divagar demasiado. Pero lo que Pablo está diciendo es que cristianos no deben ser así. Cristianos deben ser pensadores. El cristianismo se distingue porque es verdad. Ahora, eso quizá suena como algo que no tiene sentido o que es demasiado obvio para ser impactante o profundo, pero déjame aclarar lo que significa eso. El cristianismo es verdad significa que es la perspectiva, la filosofía más apegada a la realidad. No nada más la realidad espiritual, a toda la realidad.
cristianismo mira al mundo como es. Todo el mundo. Es la razón que déjame pensar qué tanto quiero entrar en ese tema. Déjame tratar de hacer esto muy breve. Lo que nosotros hoy en día conocemos como la ciencia no se ha desarrollado en ninguna cultura sino cultura cristiana. Esto hay buenos libros, yo te puedo recomendar libros si tú quieres leer documentación no de cristianos, de inconversos, ateos que documentan esto. Los chinos no desarrollaron la ciencia. Los musulmanes no desarrollaron la ciencia. Los ateos no la desarrollaron. La ciencia es un producto directo del cristianismo. Y todos los científicos primeros y más de la mitad de los actuales cristianos. Newton, Pascal, Pasteur, todos cristianos. Es la cosmovisión cristiana que permite que pueda haber ciencia. ¿Por qué? Muy breve, déjame explicártelo un poco para que tú después lo puedes desarrollar más con tu pensarlo y estudiarlo. La cosmovisión cristiana se distinguió de toda otra del mundo porque la cosmovisión cristiana es esta. Dios hizo el mundo y Dios es racional. Y por lo tanto, el mundo que Él hizo es racional. Y podemos entonces, con el puro uso de razón y el uso de las facultades que nos ha dado Dios, entender no nada más el mundo, pero a Dios. Ninguna otra religión cree eso. Los griegos creían en dioses y eran filósofos, pero ellos creían que el mundo era irracional y los dioses irracionales. Y por lo tanto, no podías de veras y entrar al mero fundamento de la existencia. El cristianismo llegó y dijo, no, así no es. Las cosas son racionales. Entonces, cuando ellos veían planetas que no parecían que estaban moviendo conforme a la manera que esperaban, en vez de nada más decir, como los griegos y todas las demás religiones del mundo decían, es que los dioses mueven las planetas al azar, como les da la gana, ellos empezaron a cuestionar todas sus asunciones sobre la ciencia y terminaron desarrollando todo otro sistema de física para poder explicar el movimiento de los planetas bajo leyes racionales. Eso no funciona, eso no sucede. Nunca ha sucedido en ninguna otra cultura más que la cristiana. Y es porque los cristianos, desde el inicio, han tomado en serio las amonestaciones como de Pablo, que no deben andar con la mente hueca, sino que deben llegar hacia el mundo con los ojos abiertos y con la mente llena de sabiduría. Entonces, si eres de estos cristianos que dices, es que yo no creo que debemos estudiar mucho, yo no creo que debemos leer filosofía, yo no creo que debemos leer ciencia, yo no creo que debemos ir a la universidad, yo creo que nada más debemos creer mucho, tú eres parte del problema, no parte de la solución. Cristianos deben ser educados y no debemos tenerle temor a la ciencia, ni al conocimiento, ni a ninguna de esas cosas. Y el cristianismo verdadero es una aceptación o un aprecio del mundo como el mundo racional que Dios ha hecho. Y nos ha dado las facultades a los humanos para poder comprender ese mundo. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, en todo sentido. ¿Ok? Ahora, volviendo otra vez a esto de la idolatría. Quizá ya tú dices, no, yo ya entendí, la estatua no es nada, eso no es nada. Idolatría es servir a la estatua. Es poner a la estatua en el lugar de Dios. En vez de adorar a Dios, adorar a la estatua, al ídolo, a la imagen.
eso es idolatría. Bueno, es un poco más atinado, pero todavía eso no es la idolatría. No precisamente. No precisamente. ¿Por qué importa esto? Antes que entramos a hablar de qué es la idolatría, según la Biblia más precisamente. ¿Por qué importa este tema? Si nosotros, como dice en el Antiguo Testamento, si nosotros sanamos ligeramente la herida de la idolatría, vamos a terminar con peor idolatría en nosotros mismos y en las iglesias. Y cuando yo miro las iglesias en México, con las cuales tengo algo de relación, espero que no lo tomen a mal, pero cuando yo miro las iglesias en México, en mi opinión estoy viendo eso en obra. Idolatría que antes era externa, se ha internalizado como una infección y es peor ahora que nunca. Ahora, yo no estoy aquí hablando de nadie en específico, no quiero que pienses que te estoy acusando a ti, pero sí te invito a que tú me consideres a ti mismo, tú misma, para ver si esto quizá eres tú. Quizá tú antes eras idólatra externamente, tenías imágenes y hacías peregrinación, orabas a las imágenes, o adorabas a las imágenes, o rezabas a las imágenes, y luego alguien llegó contigo con el evangelio, tú tiraste las imágenes, te deshiciste de la idolatría, pero lo que en realidad quizá hiciste, no sé si esto sea tú, pero quizá lo que hiciste fue internalizar esa idolatría por no entender lo que era la verdadera aflicción que tenías. No lo curaste, no fue sanado, solo fue internalizado y ahora está empezando a brotar ramas y frutas que tú no identificas como frutas de la idolatría, pero lo son y van a tener grandes malos efectos. Yo mirando las iglesias aquí en México de las cuales hablo y veo algunos de ellas y sus graves problemas, en mi opinión, esos problemas, sus raíces casi siempre son esto de la idolatría internalizada. Creo que son más idólatras ahora que cuando eran de católicos. ¿Es posible que esto sea? Quizá tú estás preguntando, yo no sé si eso es posible. Ok. Piensa en Romanos, no vamos a leer el texto ahorita. Yo espero que todos ustedes han leído Romanos. Si no lo has leído, lea Romanos 1 y 2 y 3. ¿Okay? Ese es nuestro texto de hoy. Romanos capítulos 1, 2 y 3. Piensa en Romanos. Pablo inicia en la epístola a los Romanos hablando a los gentiles, diciéndoles que por su idolatría se han hundido en los pecados más feos y graves, hasta el mismo homosexualidad. ¿Sí? Es lo que dice el capítulo 1, ¿no? Sí. Luego llega el capítulo 2 y ¿a quién está hablando? ¿Alguien? A los judíos. ¿Y qué les dice a ellos? Ustedes condenan todo eso. Dicen que eso está mal, pero son iguales. Y de cierta forma son peores. No tienen ídolos, pero cometen ¿qué? Sacrilegio. Es nada más otra forma de la idolatría. ¿Está bien? Ok. ¿Sabe? Es otra forma de la idolatría, sacrilegio. Abominan a los ídolos, dice, pero cometen sacrilegio. Se han quitado todas las externalidades de la idolatría, pero lo han internalizado. Y tienen una idolatría mucho más severa. La diferencia, por ejemplo, para ilustrarlo, sería la diferencia entre una infección en el piel y una infección en los pulmones. Esa es la diferencia de la cual estamos hablando. ¿Qué es entonces la idolatría? Te voy a dar una definición de idolatría. La idolatría es el rehusar, mi problema es que los tengo todo esto ahora en inglés.
No es rehusar, abdicar es la palabra que está buscando. Idolatría es abdicar tu papel en el diseño de Dios. ¿Quién sabe lo que es la palabra abdicar? Espero que esa es la palabra en español. Creo que no es. Renunciar, sí lo es. Más específico o una ilustración más que da un poco más a lo que es abdicar, porque es renunciar, pero en un sentido muy peculiar. Exactamente. Cuando un rey rechaza su trono. Esto sucedió muy famosamente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, donde creo que fue un rey llamado Eduardo, ¿no? Edward, que se casó con Wallace Simpson. Edward, sí. Este rey Eduardo se enamoró de una mujer americana divorciada. Bueno, en ese momento ni estaba divorciada, ¿verdad? Era adúltera, y quiso estar con ella. Causó grande escándalo porque en Inglaterra el rey es cabeza de la iglesia del Estado, la iglesia de Inglaterra. Entonces el rey no puede, especialmente en esos días, no podía estar en una relación adúltera. Eso era un escándalo enorme. Y la opción que él tenía era dejar a esa mujer o dejar el trono. Y él famosamente abdicó. Dejó el trono a su hijo, a su hermano menor, que fue el papá de la reina que apenas murió, de la reina Elizabeth, papá de Elizabeth. Eso es abdicación. Cuando tienes un puesto que te corresponde y lo dejas, eso es idolatría. La idolatría es cuando tú abdicas tu lugar o tu papel en el diseño de Dios. Vamos a hablar un poco de eso. Déjame tratar de llenar los huecos alrededor de eso. ¿Okay? Y mira, esto es abierto. Si alguien quiere preguntar o comentar, por favor, no se queden con preguntas. Alcen la mano y podemos conversar. ¿Sí? Y así va a ser toda la semana. Entonces, no me hagan repetir. Si tienen preguntas o no entienden algo, si no soy claro, dímelo y voy a tratar de aclarar algo. O si quieres agregar algo, bienvenido. Entonces, déjame tratar de llenar los huecos alrededor de esa frase que quizás es breve y críptico. Cuando nosotros leemos Génesis 1 y 2, muchos se atoran en si eso es científico y si fueron periodos de 24 horas. Y hay un gran debate en el cristianismo y eso de veras es de muy poca importancia en mi opinión. Si fueron 6 días de 24 horas o 6,000 millones de años, en mi opinión eso es un debate que casi no tiene sentido. Lo que encontramos cuando leemos Génesis y casi todos los eruditos cristianos a través de la historia, no nada más recientes, no nada más en la era científica, de los padres de la iglesia, estamos hablando en los siglos 3, 4, 5, casi todos los eruditos de la Biblia lo han visto igual. Que ese lenguaje de Génesis 1 y 2, donde habla de la creación, es un lenguaje muy poético. Eso no quiere decir que no sucedió, no quiere decir que no fueron periodos de 6 días. Quiere decir que fue escrito en un género muy peculiar, muy específico. Y cuando leen eso, los eruditos de la Biblia, cuando han leído esos capítulos, han visto en esos capítulos que ese lenguaje es lenguaje de templo. Está pintando la creación como Dios haciendo un templo. Y cuando leemos el resto de la Biblia, esto no es sacado de la imaginación. Los mismos autores de la Biblia vieron así la cosa. Y hablan de la creación como el templo de Dios. El cielo es su trono. Tiene mucho lenguaje a través. Ustedes piensen lo que han leído del Antiguo Testamento, cómo los profetas hablan del mundo, del universo, de la creación, como el adorno de Dios es su trono. Cuando hicieron el tabernáculo, Dios llevó a Moisés al monte y él vio dentro de lo que era el realmo espiritual, lo que llamamos nosotros el cielo, y luego él fue e hizo un microcosmo de esa
de ese templo cósmico. Y cuando vemos cómo es descrito ese tabernáculo de los judíos, tiene estrellas elaboradas, tiene ángeles, tiene todo eso, tiene los signos de los cielos, porque el cielo, lo que llamamos el universo actualmente, es un templo. ¿Ok? Ahora, no tengo tiempo para argumentártelo más, tú puedes investigar, si no estás seguro si eso es así, lee el Antiguo Testamento y ve cuántas veces los autores del Antiguo Testamento lo ven precisamente así. Ellos miran el mundo como el templo de Dios. Cuando Dios terminó de hacer su templo, bueno, piénsalo de esta forma. Si tú vivieras en los días de los apóstoles, primer siglo, y fueras al templo de Diana, por ejemplo, en Éfeso, y tú entras y ves, ese era un templo enorme, enorme. Y si tú llegaras a ese templo y entraras ahí, ¿sabes lo que vas a encontrar en el templo? ¿Alguien sabe? Una imagen. Una imagen. Para eso es el templo. El templo contiene la imagen del Dios. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que los paganos eran idiotas, tontos, insofisticados. No lo eran. Eran muy inteligentes. Ellos sabían que el Dios no vivía en el templo. Lo que estaba en el templo era la imagen del Dios. Y el templo era el lugar donde Dios se conectaba con la gente. El templo era el punto de conexión entre el Dios que no estaba ahí con la gente que llegaban a buscarle. ¿Y cuál era el punto de esa conexión? La imagen. La imagen conectaba al Dios que no estaba con la gente que sí estaba. Entonces, cuando uno entraba en el templo, estaba saliendo fuera del mundo y estaba entrando en el mundo del Dios por medio de la imagen. Pero tú dices, eso es idolatría. Es cierto, eso es idolatría, pero quizá no como tú piensas. Dios hizo su templo. En 6 días, dice Génesis, Dios hizo el templo. Bueno, en 5 días. Y la última cosa que él hizo fue colocar su imagen en su templo. ¿Qué era la imagen de Dios? El hombre. ¿Qué crees que significa Génesis cuando dice, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? No quiere decir que Dios tiene 10 dedos, que tiene 2 ojos, que tiene cabello rubio o café. Dios no tiene figura. Nosotros somos la imagen de Dios. Somos la representación física. Bueno, el humano, permítame decirlo un poco más precisamente. Nuestro propósito original, nuestro diseño original era ser la imagen del Dios invisible. Y la Biblia a través de ella está repleta de textos que hablan de eso. ¿Qué es el hombre? Que lo miras, que lo consideres. Hebreos lo habla, el Antiguo Testamento lo habla, está a través de todas las escrituras. Y este principio de ser la imagen de Dios es el fundamento básico de la cultura del oeste, de lo que llamamos derechos humanos. Todos están fundamentadas sobre esta idea de la imagen de Dios. Pero ¿qué significa esto precisamente? Ser la imagen de Dios. Que Dios diseñó al hombre para reflejar su gloria hacia el mundo. Y para reflejar la alabanza de ese mundo hacia Dios. El hombre fue diseñado para ser el eslabón entre el mundo, lo físico que Dios había hecho, y él.
Cuando Adán pecó, ¿qué es exactamente lo que él estaba haciendo? Cuando tú eras idólatra, y vamos a nada más decir que ya no lo eres. Llegamos a eso después, pero digamos que ya no lo somos. Cuando eras idólatra, ¿qué es realmente lo que estabas haciendo? Dices, lo que estaba haciendo es que yo le estaba robándole de Dios la gloria y dándolo a una imagen. No. A Dios no le puedes robar la gloria. A Dios no le puedes menguar nada. Eso no es lo que estabas haciendo. Lo que estabas haciendo es que estabas tú abdicando tu lugar. Tu lugar, según el diseño que Dios hizo para el hombre, es ser el eslabón entre el mundo y Dios. Reflejar la gloria de Dios hacia el mundo y que la alabanza de Dios por ti sea dirigida, del mundo sea dirigida otra vez a Dios. Pero como no quisimos ya esa responsabilidad, abdicamos ese lugar y mejor colocamos otra cosa en nuestro lugar. Yo no quiero la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. Nos voy a poner estatua que lo haga. Este icono, esta imagen, este ídolo, que ellos lo hagan. Y yo ahora yo voy a llegar a esa imagen, a ese ídolo, para dirigirme a Dios, cuando en realidad debo ser yo el que estoy ahí, no el ídolo. Tú piensas, lo que hicimos era reemplazar a Dios. Tú no estabas reemplazando a Dios, estabas reemplazándote a ti mismo. ¿Sí me entienden? Romanos 3:23. ¿Quién lo puede citar de memoria? ¿Alguien? Romanos 3:23. Por cuanto todos, exactamente. ¿Quién sabe lo que significa la palabra destituidos? Mande. Exactamente. Son retirados, precisamente, bien hecho. Quiere decir que son retirados o quitados de su puesto o cargo. Eso es lo que significa la palabra ser destituidos. Si al gobernador le llegan y lo sacan de oficina, lo sacan, es destituido. Por cuanto todos pecaron y están relevados, están quitados, están fuera de su cargo. ¿Qué es qué? ¿Qué es el cargo? La gloria de Dios. Dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios. Pablo dice en Corintios. Esto no es algo que es nada más, dicen, ¿de dónde está? Esto está tan saturado en la Biblia que estoy seguro que si tú te vas a la casa esta noche y esta semana te pones a leer el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que está en casi cada página esta idea. Esto no es como una revelación secreta que necesitas lentes especiales para poder verlo. Está en todos lados. Pero nosotros hemos hecho la idolatría una caricatura de esta cosa. Vamos a ir a predicar en contra de los ídolos. ¿Los ídolos tienen algo que ver en la idolatría? Sí lo tienen algo que ver, pero muy a la perífera, así se dice. Muy al margen. Sí, tienen que ver, pero es al margen. Porque cualquier cosa tú puedes poner ahí, tú puedes destituirte de tu cargo con cualquier cosa. Ni necesita ser tangible, ni física, ni nombrada. Cualquier cosa que te descarga de la responsabilidad de reflejar que la gloria de Dios se refleje por ti, que la luz de Dios brille por ti hacia el mundo. Cualquier cosa que tapa esa luz, que lo opaca, que te mueve de ese lugar. Imagínate como un espejo puesto en ángulo.
Que cuando pones el espejo en ángulo, permite que luz de arriba se refleja hacia afuera y que regresa y refleja hasta arriba. Ese es el diseño del ser humano. Para eso fuiste hecho. Y cuando Adán pecó, eso fue lo que él estaba rechazando. Él estaba diciendo, ¿y qué pasó cuando pecó? Fue sacado fuera del Edén, que fue el microcosmo del templo de Dios. Ya no estuvo en el centro del templo como esa imagen. Fue sacado fuera y fue dado la imagen de muerte. Eso es idolatría. Entonces podemos quemar todas las imágenes que existen en el país y hacer que ya nadie más haga peregrinación. Y si no resolvemos este problema más básico, lo único que hemos hecho es hacer idólatras santurrones. Como los judíos de Romanos 2, jactando, no somos como esos. No somos como esos idólatras, servidores de ídolos. Nosotros ya no tenemos ídolos, ya no tenemos imágenes. Y Pablo dice, son peores. Son peores. Porque nunca trataron con el problema fundamental. No han recapturado, no han vuelto a recibir o a aceptar el cargo de ser la imagen de Dios, porque es una responsabilidad inmensa. En las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, hay muchos lugares donde habla de que la creación alaba a Dios. Eso es cierto, pero no lo debes entender tan directamente. Y tienes que tomar las Escrituras más en contexto para ver qué es lo que está diciendo. Es cierto que las estrellas adoran a Dios, pero no en el sentido de que la estrella tiene algún persona moral. La estrella es una bola de gas y los autores de las Escrituras sabían que las estrellas no tenían alma ni voluntad. Entonces, ¿cómo puede una cosa inanimada alabar a Dios? Cuando el hombre lo mira y refleja esa alabanza. Cuando tú te levantas en la mañana y tú ves el sol salir y con toda esa belleza que tiene y tú dices, gloria a Dios, por eso el sol está alabando a Dios por medio de su imagen. Es nosotros mirando el mundo, estudiándolo, observándolo, admirándolo, usándolo. Es como el mundo alaba a Dios. Pero el hombre lo ha abdicado, lo ha abandonado, no quiere esa responsabilidad. Y en las iglesias, hablemos de nosotros, seguramente algunos de nosotros aquí hoy estamos en esa situación. No estás viviendo de acuerdo al propósito. El propósito de Dios para tu vida es que tú debes ser la gloria de Dios. Y la Biblia nos da ya en formas tan prácticas ejemplos de cómo parece eso. Por ejemplo, en Efesios dice ¿cómo se parece esta vida de ser la nueva imagen de Dios, de tomar otra vez ese cargo? Por medio de la gracia de Dios, por el Evangelio, por la fe en Cristo, podemos otra vez recibir el cargo, ser puestos otra vez en ese lugar. ¿Qué parece? Bueno, Efesios no habla de romper imágenes, tirarlas a la basura, no habla de eso. ¿Sabes lo que habla Efesios? Como la
la visión práctica de renunciar a la idolatría y retomar el cargo de la gloria de Dios? Ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen esclavo, ser buen señor, buen amo, buen gobernador, buen ciudadano. Vivir nuestras vidas cotidianas de una forma que refleja la luz de Dios, la gloria de Dios hacia el mundo. En cada aspecto. En nuestras finanzas, en nuestro trato con la gente que nos rodea, en todo aspecto. Pero cuando llegamos a ser convencidos de que porque tiramos las imágenes al basurero hace 15 años o 10 años o 3 años, o sea, hace un mes, que ya te lavaste de ese pecado, terminamos, como dije al inicio, internalizando la idolatría, empujándola adentro y hacia abajo para que pueda brotar en una forma insidiosa. Y terminamos con iglesias que casi no reflejan en nada la gloria de Dios. Reflejan las iras y rencillas y vanaglorias, la ignorancia, el sentido vano, como Pablo lo llama, la cabeza hueca. Todo eso es la idolatría. ¿Incluye hincarse ante una estatua? Sí. Eso es una manifestación bien obvia, asquerosa, es cierto. Pero Pablo en Romanos 2, él mira a los judíos que nunca habían hecho eso. Ya por generaciones no lo habían hecho. Y dice, ustedes están iguales. ¿Cómo termina él después de Romanos 1 y 2? Concluimos, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Es donde llegamos al 3. No hay diferencia entre gentil y judío. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos han hecho lo mismo, han abdicado la gloria, han sido destituidos, derrocados de la gloria de Dios. Ahora, Dios en su propósito eterno, Él hizo algo increíble. Él proveyó de una imagen verdadera y lo mandó al mundo en Jesucristo. Jesús, la Biblia dice, es la imagen de Dios. Él llegó porque nosotros, la humanidad, había abdicado. Dice en Hebreos que Dios puso al hombre como corona de todas las cosas, pero dice, pero no vemos al hombre coronado de gloria. No vemos que es así. Pero dice, pero ahora vemos a este hombre, Jesús, coronado de gloria y de honra. Cristo vino y Él tomó ese papel que nosotros habíamos tirado a la basura. Él tomó ese lugar que nosotros habíamos abdicado, que habíamos nosotros despreciado, y lo tomamos tan en poco que pusimos estatuas de yeso en ese lugar. Así de desprecio tuvimos por el puesto de ser la imagen y semejanza de Dios. Y Cristo vino y se interpuso a sí mismo ahí. ¿Y qué dice Pablo en Timoteo? Ahora hay entonces un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo un hombre puede ser. Solo un hombre puede ser. Tienes que ser humano para poder tomar ese cargo. Jesucristo vino, mandado por Dios.
la segunda persona de la Trinidad vino y ocupó ese lugar y llenó el templo de nuevo de gloria. Y por medio de él ahora tenemos conexión con Dios, porque el templo ya no está vacío. El mundo estaba vacío. Pablo habla de esto también en Romanos, ¿se acuerdan? Dice, toda la creación gime, esperando que los hijos de Dios sean renovados. La creación se encuentra sin conexión a Dios. Cristo vino y restauró todo eso. Y nos llamó para unirnos con Él por la fe y ser otra vez esa imagen. En Cristo tenemos una segunda oportunidad. Tú no te sales de la idolatría porque tú hiciste algo. La idolatría solo lo puedes escapar porque Jesucristo vino y Él sacudió el templo. Él lo hizo metafóricamente cuando llegó y sacó a todos los vendedores, a los cambiadores, volteó las mesas, limpió el templo. Él no está, ese templo, Él mismo dijo, este templo no va, ese no es el templo, ese va a quedar sin piedra sobre piedra. Él estaba dando una ilustración, una parábola vivida, sacudiendo el templo, limpiando el mundo de Dios, limpiando el universo. Voy a limpiarlo. En la cruz Él limpió el mundo, tiró todo fuera. Dice Pablo, Él triunfó sobre todas las fuerzas de Satanás en la cruz. Volteó las mesas, sacó todo lo malo y se instaló como la imagen y mediador de Dios. Y ahora le extiende la mano y te dice, no tienes que ser ya más idólatra. Esto no lo estoy diciendo nada más. Si estás aquí hoy y no eres salvo, quizá tienes imágenes en tu casa, te lo estoy diciendo a ti. Esas imágenes tú los estás poniendo en el lugar que tú debes ocupar. Es una indignidad horrible. David en Salmos y Isaías en su libro, el profeta Isaías, todos hablan de esto, de tener esas estatuas. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. ¿Cuál es el problema? Porque tú que hablas y ves debes estar haciendo eso, pero quieres poner a esa estatua en ese lugar. ¿Cómo es la palabra en español? Robs you of your dignity. Te roba de tu dignidad. No es la palabra que busco, pero sí entiende. Mande. Una palabra que significa eso. Te hace tan poco, te gracias, te degrada. Los ídolos te degradan, pero no es lo único. Pero yo nada más estoy hablando, a ti te estoy hablando, te estoy diciendo que Cristo, por ti y en tu lugar, Él se ha hecho la imagen de Dios, pero es para invitarte a que te unes con Él. No es para tenerte a sus pies. No está diciendo, bueno, ustedes no pudieron, yo lo voy a hacer, y ustedes nada más toman su descanso. Así los cristianos lo hemos tomado. Bueno, Cristo es el mediador. Cristo es la imagen de Dios. Yo le voy a echar un poco de ganas, pero Él ya lo está haciendo, qué bien, yo ya no tengo que hacer nada. No. Cristo lo hizo para invitarte a que lo hagas. Piensa en todas las amonestaciones de Jesús a través de los evangelios. Por ejemplo, cristianos muchas veces piensan, Cristo murió por mí para que yo no tenga que morir. Tú no has entendido el evangelio entonces. Cristo murió por ti para que tú puedas morir. Él no dijo, yo voy a tomar la cruz. Ustedes observen. No es lo que dijo. Toma tu cruz y siga en pos de mí. Crucifícate a ti mismo, muere a ti mismo para vivir dentro de mí y por mí.
Pablo dice, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. Ya no lo vivo yo, vive Cristo en mí. Yo he muerto para que ahora yo pueda vivir en Cristo. Cristo ha tomado ese lugar de la imagen de Dios porque es la única manera que por nosotros pudiéramos salir del lodo en el cual nos habíamos hundido a nosotros mismos por el pecado y recobrar nuestra dignidad como humanos. Entonces, la idolatría es el pecado fundamental de la Biblia. Es la razón que la Biblia habla más de la idolatría que cualquier otro pecado, porque es el fundamento de todo pecado. Porque todo pecado en su fundamento o en su realidad más profunda es idolatría. Todo pecado es idolatría en su realidad más profunda. Porque todo pecado es una renuncia a lo que Dios nos ha hecho o cómo nos ha diseñado. ¿Hay alguna pregunta de esto? Mande. Sí, de una forma, es buena, muy buena pregunta. Ahí está el agua. Sí, sí, es esa. Gracias. Es muy buena pregunta. Sí, la idolatría, le digo la egolatría, disculpa, y el individualismo, que es, todas estas son cosas que son mucho más prevalentes en el del siglo XIX, XVIII quizá, pero XIX hacia acá, el mundo, lo que llamamos mundo moderno y postmoderno, es donde la egolatría y el individualismo de veras es mucho más prevalente. Es una aberración o una manifestación muy particular de lo que es la idolatría. Y es donde nosotros no nada más renunciamos a ser la imagen de Dios, pero luego nos establecemos como la imagen de nosotros mismos. O sea, nos hacemos nuestro propio Dios y la imagen de nuestro Dios. Piénsalo. Nos hacemos nuestro propio Dios. Esto es cuando hablamos de nosotros en la tercera persona como el ego. Lo que pensamos ser nuestro verdadero yo adentro. Los antiguos no hablaban así. Como yo fui al doctor hace unos días y me empezó a hablar a mí, de mí en la tercera persona. Fue muy raro. Mira, esto es lo que quiero de mi paciente. Estoy pensando, ¿de quién estás hablando? ¡Oh, yo! Ya entendí. Pero ya es muy común. Nosotros pensamos en nosotros como algo distinto a nuestro cuerpo. Existe un yo dentro de mí que es el verdadero yo. Y ese es tu Dios. Y tu imagen es tu físico. Y tú quieres que tu imagen refleja tu verdadero yo. Y toda tu vida está agarrada de esa idolatría aberrante, donde no nada más has reemplazado, te has quitado, te has destituido de ser la imagen de Dios, pero te has hecho tu propio Dios y ahora quieres hacer que tu cuerpo sea tu imagen. Ahora, quizá tú no lo identificas muy claramente en tu experiencia personal porque no lo has tomado hacia sus puntos lógicos más extremos. Pero los trans es lo que están haciendo. La ideología de la transgénero es precisamente esa idea tomado a su punto más extremo. Dentro de mí hay un ser perfecto
que no es reflejado correctamente por el físico, yo voy a modelar, yo voy a remodelar lo físico para reflejar el verdadero yo adentro. Para que mi imagen represente correctamente mi Dios, el cual soy yo. Porque yo, entonces, siendo mi propio Dios, dicto lo que soy. Y ni los genes me pueden negar lo que soy. Yo no estoy haciendo burla de lo que están diciendo. Entiéndalo. No es para risa. Y dices, eso está muy mal. Eso solamente es una versión extrema de lo que todos nosotros hacemos con nosotros. La Biblia no habla de nosotros así. La Biblia no habla de esta rotura entre el yo adentro y mi cuerpo y no hay congruencia y que como dicen, es que lo que necesitas hacer es buscar sentirte cómodo dentro de tu propio pellejo. La Biblia no habla en esa forma. La Biblia dice que Dios quiere guardarnos completos cuerpo, alma y espíritu. Esto debe haber unidad entre estas cosas. No hay un yo adentro y mi cuerpo está peleando contra mi mente y no... eso no es la manera que la Biblia nos comunica. Pero sí, el ego es una forma aberrante de la idolatría, en la cual no nada más el ídolo, la imagen de Dios es quitado, pero luego Dios es sustituido por un nuevo Dios, que es el verdadero yo, a la cual la imagen que es mi cuerpo, mi físico, hasta a veces la mente, depende de qué estilo, pero eso es puesto para reflejar la gloria de ese Dios. Y por eso quieren ser alabados. No quieren la libertad, los trans no quieren la libertad de vivir la vida como la quieren. Siempre han tenido esa libertad. Ellos quieren la afirmación y alabanza de toda la sociedad, porque eso es lo que un Dios quiere. Dios no quiere existir, Él quiere ser alabado. Cuando tú pones otro Dios ahí, que es el verdadero yo, tú quieres que el mundo alabe a ese Dios, porque eso es lo que se hace con un Dios. Más o menos. Pero a lo que estabas diciendo, dices, bueno, vamos a retroceder ahora, vamos a regresar del extremo del trans y vamos a hablarlo en nuestra propia experiencia. Cuando tú vives por la alabanza de otros, ¿qué crees que estás haciendo? Mande. Puede ser, vanidad es un poco diferente. Vanidad, la palabra vanidad significa ser hueco, no tener sustancia. Entonces, un poco más, la vanidad lo encuentras en mucho más aspectos. ¿Sí? En Eclesiastés, esa es la vanidad en Eclesiastés, es ser hueco, es no tener sustancia. Cuando algo es vano, en Eclesiastés quiere decir que no tiene realidad. Es solo una apariencia, no tiene nada de sustancia dentro. Es como una naranja que lo abres y no tiene fruta, es nada más una cáscara. Eso es, la terminología de Eclesiastés, esa es la vanidad. La vanidad, hoy en día la palabra es usada como una persona que está muy preocupada con su apariencia y cómo la gente lo ve. Y eso no es exactamente la vanidad bíblicamente hablando. No está mal usar la palabra así, pero hay que saber que cuando leemos Eclesiastés, él no está hablando de una mujer o un hombre que les importa demasiado su apariencia. No es de lo que él está hablando. Él está hablando que aun cuando haces las mejores obras posibles, al final del día, si no existe Dios, no tiene ninguna sustancia. Que el mundo es irreal sin Dios. Voy a darles un pequeño sumario de Eclesiastés, ahora que estamos ahí. Eclesiastés es un ensayo filosófico escrito desde un punto de vista hipotético. El autor de Eclesiastés, Salomón, está diciendo, imaginemos
que Dios no existe. ¿Qué sería el mundo? ¿Qué sería la vida si Dios no existiera? Y luego él escribe los primeros 8 capítulos, creo son, describiendo qué sería el mundo sin Dios. Y la conclusión total de todos los experimentos científicos que él hace para descifrar qué sería ese mundo sin Dios, su conclusión a cada experimento sería una realidad sin sustancia, o una existencia sin realidad, mejor dicho. Una existencia sin realidad. O sea que el mundo no tiene realidad o sustancia sin que Dios exista. Esa es su conclusión. Eso es de lo que se trata. Entonces, vanidad es manejado como un término más formal como es el término que él usa para decir eso. El todo es vanidad significa es apariencia sin sustancia. ¿Sí? Pero a tu pregunta, la idea más moderna de la vanidad, más o menos, pero no tanto. Mira, no debemos llegar a ser puritánicos o Amish, donde nos vestimos de negro y nos ponemos ceniza en la cabeza para que nadie nos mira bonitos porque no queremos que nos alaben. Eso es buscar alabanza de otro tipo. ¿Sí? Es el que presume de su humildad. Mírame que soy tan humilde, no hay más humilde que yo. No ha habido ni vivido persona más humilde que yo soy. Admírame mi humildad. Mande. Sí. Tiene que reflejar la gloria de Dios. Sí veo lo que estás diciendo, pero yo no lo pondría yo no lo diría de esa forma. Creo que no es mala manera de decirlo, pero mi manera de explicarlo sería un poco distinta. Déjame compartirlo contigo. Yo no soy un gran aficionado de la idea de balance, porque eso inicia desde asumiendo, ¿sí? Es asumir que hay dos lados y la verdad se encuentra en medio. Y yo no creo que la verdad funciona de esa forma. Yo no creo que la verdad es un balance entre luz y tinieblas, entre mal y bien. Eso para mí es dualismo de los griegos, corrido hasta el tiempo moderno, donde estamos haciendo ese tipo de balance. Entonces yo no trato de no expresarlo, aunque sí sé de dónde vienes y tienes cierta sabiduría, no está mal, pero yo lo expresaría un poco diferente, y eso es que hay una actitud de querer reflejar la gloria de Dios en su máxima, digamos, en su máximo wattage, voltaje, ¿ok? Para usar una palabra moderna, en su máximo voltaje. Y haciendo eso yo busco lucir lo mejor que me es capaz lucir. En mi trabajo trato de ser el mejor empleado posible. Mi ambición siendo, ¿cómo trabajaría Jesucristo? Así quiero trabajar. No porque yo quiero que me alaben, sino porque y quién sabe la distinción, solo yo lo sé. Yo no puedo decirte, mira él solo lo hace para ser alabado. Tú no sabes. No juzgues al siervo ajeno, dice Pablo. Júzgate a ti mismo. Yo tengo que saber. Y cada día yo tengo que, dice Pablo y dice los otros autores, tengo que examinarme a mí mismo todos los días y cada momento del día. ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero mi solución no es decir, bueno, lo voy a hacer un poco menos. Voy a ser un poco menos exagerado. No, mi problema no es la exageración con la cual lo hago, es la intención con la cual lo hago. Y yo tengo que estar juzgándome.
Dices, pero si tú mismo te juzgas, pues entonces, ¿quién está checando? Es que no has entendido el nuevo nacimiento. Si tú quieres fingir que lo haces por Cristo, fíngelo. ¿A quién crees que engañas? Bueno, te engañas a ti mismo. Quizá me engañas a mí. Pero yo no cuento. ¿Yo qué te voy a dar? ¿Crees que tengo premios para repartir? Tú sí sirves a Cristo, déjame darte un premio. No tengo nada que darte. Engañarme a mí es inútil. Es como cuando alguien se mete en problemas con la ley y luego quieren ir con los vecinos y convencerles que no fueron ellos. No, yo no fui. Y por fin convencen al vecino, pero el vecino no puede hacer nada. Es completamente pérdida de tiempo. Te convenciste a ti mismo, convences al vecino, pero el juez no está convencido. ¿Qué lograste? Nada. Sí, tú puedes engañarte a ti mismo, que todas tus intenciones son puras. Tú puedes engañar a toda la iglesia, que todas tus intenciones son puras. Felicidades. Has convencido a nadie. Tú vas a ser juzgado por Dios. ¿Y tú crees que Él no ha escuchado mejores abogados que tú? Tienes que recordar, no se trata de convencer a Dios, convencer a la gente, ni argumentar con Dios. Se trata de ser sincero. Y si mi sinceridad es servir a Cristo, voy a servirle, como dice Pablo, que él dice que, voy a tratar de recordarlo en español. Ahora se me fue en inglés. Es en Gálatas. El celo en lo bueno es bueno. Más o menos dice así, se me olvida. Gracias. Bueno es ser celosos en bien siempre. Piensa todo el hipérbole en esas palabras. Es extremo la frase. Ser celosos en bien siempre es redundante. Entonces, por eso digo, yo lo trato de explicar más de esa forma. Entonces, mi manera de decirlo es decir, es la diferencia entre servir a los hombres y servir a Dios, no es la cantidad, sino la intención. Ujú. Sí, yo entiendo. Ujú. Sí, no, yo entiendo. Nada más que, como digo, y yo digo, no que esté mal, pero si me están preguntando cómo lo expreso yo no lo hablo de equilibrio porque creo que tiene connotaciones de las cuales no me gustan a mí, pero tienes razón en que, y la Biblia nos dice eso. Cuando hablamos de servir a Dios, muchos cristianos piensan, es lo espiritual. Lee Efesios. Efesios dice, van a vestir la armadura de Dios, van a ser los soldados de Dios, van a ser transformados por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Pueden ser buenos papás y buenas mamás y buenos hijos y buenos padres y buenos esclavos y buenos siervos y buenos gobernadores y buenos ciudadanos. Y ni una vez dice para que puedan ser buenos predicadores o para que sean buenos padres. No dice eso. Toda nuestra vida, Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo, la salud, como usted dice, tienes toda razón. Los cristianos debemos estar mirando nuestra salubridad como una manera que reflejamos a Dios. Debemos estar viendo nuestra forma de hablar, nuestro uso de nuestra inteligencia, el desarrollo de nuestra mente.
Deben ver tele menos y leer más. Les voy a decir nada más así de plano. Necesitan ver menos tele y leer más. Muy importante. En todo aspecto, como usted dice, en todo aspecto, tenemos que traernos nuestro ser total, cuerpo, alma y espíritu, al templo de Dios para que Él lo pueda colocar como su imagen que refleja su gloria. Cuando hacemos esto, estamos venciendo la idolatría. Solamente así. ¿Alguien más? Ok. No sé qué es el... mande. Ujú. No, eso, yo no vería una conexión directa en eso. Como digo, yo creo que la sustancia fundamental de todo pecado es idolatría. O sea, yo creo que cuando vemos homicidio, mala doctrina, todo lo que es, podemos trazar su raíz al no representar fielmente a Dios. Es lo que la imagen debe hacer. Una imagen que es verdadera y correcta y buena, fielmente representa al Dios que refleja. La razón que Jesús es la imagen perfecta es porque no hay nada en Él que no refleja a Dios. Y no hay nada en Dios que no puede ser y no es reflejado en Cristo. Es un espejo que no tiene ninguna falla. ¿Sí? Entonces la imagen entre más apegada es al Dios que refleja, mejor imagen es. Cuando hay una falla en la imagen y algo, la luz, sale distorsionado, pues podemos ver la distorsión y decimos, robo, homicidio, malas palabras, lo que es. Pero cuando miramos, pero ¿de dónde viene todo eso? Vemos, mira, es porque hay falla en la imagen. Y la falla en la imagen humana siempre es la voluntad humana diciendo, en este punto, en este aspecto, yo no quiero representar a Dios. Esta parte de mi vida es mía y la quiero vivir como yo quiero. Y ahí, imagínate que eres un espejo y tú dices, esa parte del espejo es mío y lo vas a poner sucio. Ya esa parte ya no refleja correctamente. ¿Sí? Entonces, cuando digo que esa es la idolatría es la raíz de todo el pecado, es en ese sentido. ¿Sí? Podemos trazarlo y decir que el problema está en la voluntad del hombre, que está desistiendo en alguna parte de su vida, decir, yo no reflejo a Dios ahí. ¿Ok? Y entonces, entonces podemos llegar y decir, pues sí, todo punto donde hay pecado, hay idolatría, pero ya como una conexión más directa, decir, mala doctrina en sí misma es idolatría, yo no diría eso. Para mí eso como empieza a confundir el asunto. ¿Sí? Sí, mande. Exactamente. Sí, vamos, de hecho es posible que hablemos más profundo de pecado. Tengo un tema de ese, pero nada más en breve. Por los que no saben, la palabra pecado en griego, de donde lo traducimos, yo no estoy seguro de la etimología en español, pero en griego, de donde lo traducimos, la palabra en griego es hamartía. Esa es la palabra griega que usaron para hablar de pecado. Y esa era una palabra que era usado en el contexto militar y de deportivo. Y más que nada empezó hablando de un arquero. Era una palabra de la arquería, ¿sí? Así se llama.
Entonces, cuando tú dejabas ir en la flecha y no atinabas al blanco, pecabas. Fallaste, no atinaste, no le diste al blanco. Eso es pecado. O sea, etimológicamente en la Biblia, eso es lo que significa pecado. Y ellos usan la palabra pecado dentro de ese contexto cultural. Y eso, entendiendo eso, cambia mucho de la manera que entendemos la Biblia, porque tenemos muchos otros conceptos de pecado que no son eso. Pero sí, entonces pecado es eso, y en eso, y volviendo a lo que creo que lo que me estás comentando, que se me hace muy bien, es que pecado entonces refleja ese mismo perspectiva de lo que es la verdad de la idolatría, que es destituidos de la gloria de Dios, fallar al blanco, no atinar a lo que le estás apuntando. O si tú eres la flecha, Dios está queriendo que tú pegues a un blanco y tú no le das. Entonces, pecado es así. Eso es más o menos a lo que ibas. Entonces, sí, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Cuál es el plan? Ok, perfecto.